Will trató de correr hacia la ventana, pero el detective Juan lo tacleó antes de que pudiera dar 3 pasos. La pistola salió volando de su mano, deslizándose por el piso hasta detenerse frente a las botas de Riley. «¡Suéltenme! Esto es un montaje», gritó Will mientras Juan lo forzaba boca abajo y les posaba las manos detrás de la espalda. «Y ella me provocó. Fue defensa propia». «Tenemos todo grabado, Henderson», dijo Riley fríamente, recogiendo el arma con un guante. «Cada palabra. Cada confesión». Verónica no corrió. Simplemente se quedó junto a la ventana, observando todo con esa calma escalofriante que solo los verdaderos psicópatas poseen. Cuando Washington se acercó con esposas, Verónica extendió sus muñecas elegantemente. «Si sigues aquí conmigo, gracias por quedarte. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Antes de continuar, por favor dale like a este video y suscríbete al canal, tu apoyo hace posible que siga trayéndoles historias reales como esta. Ahora, veamos qué pasa cuando Donna finalmente obtiene las respuestas que ha estado buscando. «Supongo que necesitaré llamar a mi abogado», dijo con voz monótona. «Vas a necesitar un ejército de abogados», respondió Washington. «Asesinato múltiple en varios estados. Eso es FBI, cargos federales. Estás mirando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Por primera vez, algo cruzó el rostro de Verónica, no era miedo exactamente, pero sí reconocimiento. Había cometido un error. Un error terminal. Vincent estaba sentado en el piso, temblando violentamente. Juan le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien, Morales». «Muy bien». «¿Todavía voy a prisión?», preguntó Vincent con voz débil. «Probablemente», dijo Juan honestamente. «Pero tu cooperación hoy va a reducir tu sentencia significativamente. Y acabas de salvar la vida de alguien. Eso cuenta para algo». Riley me ayudó a levantarme del piso. «¿Estás bien?». Asentí, aunque mis piernas parecían gelatina. «Tenías razón». No pudo evitar confesar. «El ego», dijo Riley. «Es la caída de cada criminal eventualmente. Necesitan que alguien sepa lo inteligentes que creen que son». Mientras sacaban a Will y Verónica del edificio en esposas, Will seguía gritando. «De esto es injusto. Gasté años en esa empresa. Años. Merecía ese dinero». «Lo que merecías era exactamente lo que tu padrastro te dejó», le grité de vuelta. $100,000 y una casa en Florida. «Pero eso no era suficiente para ti, ¿verdad?». «Nada nunca fue suficiente». Will escupió en mi dirección, pero los oficiales lo empujaron hacia adelante antes de que pudiera hacer contacto. Verónica, por otro lado, me miró una vez antes de salir. Sus ojos eran completamente vacíos, como mirar a un tiburón. «Tu padre fue mi favorito», dijo tranquilamente. «Realmente lo disfruté. Tenía gusto, inteligencia, cultura. Los otros eran tan ordinarios. Lamento que tuviera que terminar así». «Vete al infierno», dije. Ella sonrió. «Ya estoy ahí, querida». 2 semanas después, estaba sentada en la oficina de Gary Garrison, el abogado de papá. Gary tenía 72 años, cabello completamente blanco, y la expresión de alguien que había visto todo en su larga carrera legal. «El testamento real de tu padre es claro», dijo Gary, deslizando documentos por su escritorio de caoba. «El 50% de Underwood Construction va para ti. El 30% va al fondo de pensiones de los empleados. El 20% se vende y las ganancias se donan a la Fundación Americana del Corazón». «¿Y Will?». «William Henderson y Verónica Henderson son específicamente excluidos del testamento. Tu padre agregó esa cláusula 2 semanas antes de morir. Dice, y cito, han demostrado ser indignos de confianza y están involucrados en actividades criminales contra mi persona y mi empresa». Lágrimas quemaban mis ojos. Papá sabía. Hasta el final, estaba protegiéndome. «También hay esto», dijo Gary, pasándome un sobre grueso. «Tu padre me lo dejó para que te lo diera después del juicio». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita en la letra temblorosa de papá.
mi querida Donna. Si estás leyendo esto, significa que Will y Verónica han sido arrestados. Significa que Gary y Margie te ayudaron como les pedí. Significa que estás a salvo. Siento no haberte contado lo que estaba pasando. Siento que tuvieras que descubrir la verdad de esta manera horrible. Pero no podía arriesgarme. Will estaba monitoreando todo, mi teléfono, mi email, incluso mis conversaciones en la casa. Si hubiera intentado advertirte directamente, él podría haberte lastimado. Sabía que me estaba muriendo. Los doctores me dieron 6 meses, tal vez menos. El daño a mi corazón por la digoxina era irreversible. Pero decidí usar ese tiempo para asegurarme de que Will y Verónica pagaran por lo que hicieron. El investigador privado, Marcus Chen, fue mi arma secreta. Documentó todo, el robo, las manipulaciones, los mensajes entre Will y Verónica. Guardé las pastillas envenenadas como evidencia. Hablé con Gary sobre actualizar mi testamento para excluirlos completamente. Y más importante, hablé con Margie. Le conté todo. Sabía que si algo me pasaba, ella te protegería. Ella te guiaría. Margie fue la mejor amiga que jamás tuve, y confío en ella con tu vida. Donna, quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mi determinación, la inteligencia de tu madre, y un corazón que nunca se rinde. Underwood Construction es tuya ahora. Cuídala. Cuida a los empleados. Construye algo que nos haga orgullosos a tu madre y a mí. Y por favor, encuentra la felicidad de nuevo. Encuentra amor. Ten hijos si quieres. Vive la vida que Will y Verónica trataron de quitarte. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre tu padre, Douglas Underwood. Lloré en esa oficina durante 20 minutos mientras Gary educadamente miraba por la ventana y me dejaba procesar. Tu padre era un buen hombre, dijo Gary finalmente. Uno de los mejores que he conocido. Lo sé. También dejó algo más. Gary sacó un juego de llaves. Las llaves de un espacio de almacenamiento en North Shore. Dijo que hay cosas ahí que querría que tuvieras. Herramientas de su taller, fotos, recuerdos. Todo lo que pudo salvar antes de que Will y Verónica lo desecharan. Tomé las llaves, sintiendo su peso en mi palma. El juicio de Will y Verónica duró 6 semanas. Fue un circo mediático, reporteros de todo el país cubriendo la viuda negra y su hijo asesino. La evidencia era abrumadora. Los mensajes de texto. Las grabaciones. El testimonio de Vincent. Las píldoras envenenadas. Los registros financieros mostrando el robo. Los archivos del investigador privado documentando todo. La defensa de Will fue patética. Su abogado argumentó influencia indebida, que Verónica lo había manipulado para participar en el asesinato. El jurado no lo creyó. La defensa de Verónica fue aún peor. Su abogada argumentó que todos sus esposos habían muerto de causas naturales, que era solo una coincidencia terrible. Que no había evidencia directa conectándola a ninguna de las muertes. Luego la fiscalía presentó el testimonio del Dr. Nathan Brooks, un toxicólogo forense especializado en envenenamiento por digoxina. El Dr. Brooks explicó en detalle clínico exactamente cómo Verónica había matado a mis padres y probablemente a sus 3 esposos anteriores. El patrón era idéntico en todos los casos, incrementos graduales de digoxina durante meses, causando síntomas que parecían enfermedad cardíaca natural. Es el veneno perfecto, explicó el Dr. Brooks al jurado. Especialmente para víctimas que ya tienen condiciones cardíacas. La digoxina es un medicamento legítimo. Los doctores no piensan en hacer pruebas para sobredosis a menos que haya razón para sospechar juego sucio. Y para cuando alguien finalmente hace la prueba, usualmente es demasiado tarde. El jurado deliberó por menos de 3 horas. Culpable en todos los cargos. La sala del tribunal estalló cuando leyeron el veredicto. Will se desplomó en su silla, su cara drenada de todo color. Verónica permaneció perfectamente quieta, su expresión nunca cambiando, como si el veredicto le hubiera pasado a alguien más.
El juez, una mujer de unos 60 años llamada Honorable Juez Catherine Morrison, golpeó su mazo 3 veces para restaurar el orden. William Henderson, comenzó, su voz cortando el murmullo de la sala. Ha sido declarado culpable de asesinato en primer grado, fraude por transferencia electrónica, fraude de valores, incendio intencional e intento de asesinato. Dada la premeditación, la duración del crimen, y la naturaleza atroz de envenenar lentamente a su padrastro durante meses, esta corte lo sentencia a 25 años en prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional, más cadena perpetua consecutiva por el asesinato. Será transferido a la Institución Correccional Estatal de Pensilvania en Pittsburgh. Will finalmente reaccionó. 25 años. ¿Qué es una sentencia de muerte? Voy a tener 56 cuando salga. Si es que sale, dijo la juez Morrison fríamente. Teniendo en cuenta la naturaleza de sus crímenes, dudo que la Junta de Libertad Condicional sea compasiva. Se volvió hacia Verónica. Verónica Henderson, nacida Verónica Carmichael. Ha sido declarada culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, múltiples cargos de fraude de seguros, fraude por transferencia electrónica, y conspiración para cometer asesinato. Esta corte lo considera uno de los casos más calculados y despiadados de homicidio serial que haya visto en 30 años en la banca. Verónica no parpadeó. Es sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en cada uno de los 4 cargos de asesinato, a cumplirse consecutivamente. Además, 30 años adicionales por los cargos de fraude. En total, está viendo un mínimo de 150 años de prisión. Será transferida a la Institución Correccional Estatal para Mujeres en Monkey. La sala estalló nuevamente. Esta vez, en aplausos. La juez Morrison golpeó su mazo. Orden. Mantengan el orden o desalojaré esta sala. Mientras los alguaciles se llevaban a Will y Verónica, Will me miró una última vez. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo odio puro. Esto es tu culpa, siseó. Todo esto es tu culpa. No, respondí calmadamente. Es tuya. Siempre fue tuya. Afuera del tribunal, una pequeña multitud de reporteros me esperaba. Cámaras parpadearon. Micrófonos se empujaron hacia mi cara. Señorita Underwood, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Sabía que su madrastra había matado antes? ¿Qué va a hacer con la empresa ahora? La detective Riley apareció a mi lado, cortésmente pero firmemente empujando a los reporteros hacia atrás. Denle espacio. Ha sido un día largo. Margie estaba esperando en su buick. Me subí, cerrando la puerta contra el coro de preguntas gritadas. Vamos a casa, cariño, dijo Margie, arrancando el motor. Pero no fuimos a su casa. Ella condujo hacia Mount Lebanon, hacia la casa de papá. O lo que quedaba de ella. El incendio había destruido la mayor parte del primer piso, pero la estructura aún estaba en pie. La compañía de seguros ya había aprobado mi reclamo, suficiente dinero para reconstruir completamente. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté. Margie estacionó frente a la casa. Porque necesitas verla. Necesitas ver que no todo fue destruido. Salimos del carro. La luz del atardecer hacía que la casa se viera especialmente triste, ventanas tapiadas, paredes ennegrecidas por el humo, cainta amarilla de la policía todavía colgando de la puerta principal. Pero Margie tenía razón. No todo había sido destruido. El segundo piso, donde estaba mi habitación de infancia, la habitación de papá, la oficina pequeña donde hacíamos la tarea juntos, estaba mayormente intacto. El sótano, donde papá tenía su taller, estaba completamente sin daños. Los constructores dicen que puede salvar el 70% de la estructura, dijo Margie. 6 meses de renovación, tal vez. Podría ser hermosa nuevamente. Miré la casa donde había crecido. Donde mi madre me había enseñado a hornear galletas. Donde papá me había enseñado a andar en bicicleta en el camino de entrada. Donde habíamos sido una familia. ¿Crees que deba reconstruirla?, pregunté. Creo, dijo Margie lentamente, que tu padre querría que hagas lo que te haga feliz. Si eso significa reconstruir, entonces reconstruye.
Si significa vender el terreno y empezar en otro lugar, entonces haz eso. No hay decisión correcta o incorrecta. Pensé por un largo momento. Quiero reconstruirla. Pero diferente. Mejor. Más grande. ¿Más grande? Sonreí, mi primera sonrisa real en semanas. Quiero convertirla en un refugio. Para mujeres que escapan de violencia doméstica. Para personas que perdieron todo y necesitan un lugar para recomenzar. La casa Underwood. Un lugar seguro. Margie se limpió los ojos. Tu padre habría amado eso. 6 meses después. La casa Underwood abrió sus puertas un sábado brillante de abril. La estructura renovada podía albergar 12 mujeres y sus hijos. Teníamos consejeros en el personal, asistencia legal, programas de capacitación laboral. La primera residente fue una mujer de 38 años llamada Jennifer, escapando de un esposo abusivo con sus 2 hijos. Cuando le mostré su habitación, limpia, brillante, segura, lloró. No puedo creer que esto sea real, susurró. Es real, le aseguré. Y es tuyo durante el tiempo que lo necesites. Underwood Construction estaba prosperando. Con Will fuera del camino y la gestión financiera adecuada restaurada, la empresa valía más de lo que papá había pensado, cerca de 18 millones. Usé algunas de las ganancias para pagar completamente el fondo de pensiones de los empleados, con bonos. Tom, el capataz, lloró cuando le dije. El señor Daub estaría tan orgulloso de usted. Contraté a Margaret de contabilidad para supervisar todas las finanzas personalmente. Le di a cada empleado que había estado con la empresa por más de 10 años un aumento del 20%. Y comencé una beca en nombre de papá, la beca Douglas Underwood, para estudiantes de construcción de bajos ingresos. 5 estudiantes completos por año. En junio, recibí una carta del sistema penitenciario de Pensilvania. Era de Will. La sostuve en mis manos por una hora entera antes de finalmente abrirla. Donna. Sé que probablemente no quieres escuchar de mí. No te culpo. Pero necesito que sepas algo. Lo siento. No espero que me perdones. No espero que creas que realmente lo siento. Pero lo hago. Pienso en tu padre todos los días. Pienso en cómo solía llevarme a juegos de béisbol cuando mi verdadero padre no aparecía. Cómo me enseñó a conducir. Cómo me dio un trabajo cuando nadie más me contrataría. Y lo maté. Por codicia. Por estupidez. Por debilidad. La prisión te da mucho tiempo para pensar. Para ver realmente quién eres sin todas las mentiras que te cuentas a ti mismo. Y yo soy un monstruo. Lo veo ahora. Mamá, Verónica, está en Monkey. No le he escrito. No lo haré. Ella me usó tanto como yo la usé. No hay amor ahí. Solo 2 personas rotas que se encontraron y se hicieron aún más rotas. Escuché sobre la casa Underwood. Sobre lo que estás haciendo con la empresa. Doug estaría tan orgulloso de ti. Siempre supo que eras mejor que yo. Supongo que finalmente lo probé. Hay algo más que necesitas saber. Algo que nunca salió en el juicio porque no era relevante legalmente, pero creo que mereces saberlo. Tu padre me escribió una carta un mes antes de morir. Sabía lo que yo estaba haciendo, el robo, todo. Pero en lugar de llamar a la policía inmediatamente, me dio una oportunidad. Me dijo que si detenía todo, si devolvía el dinero, si me disculpaba, él me ayudaría a rehacer mi vida. Me pagaría rehabilitación. Me ayudaría a empezar de nuevo. Escupí en su cara. Literalmente. Le dije que no necesitaba su caridad de mierda. 2 semanas después, aumenté su dosis de digoxina. Pienso en eso todos los días. En cómo me dio una salida y yo elegí destruirlo en su lugar. De todos modos. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez solo necesitaba que alguien supiera. No tienes que responder. Probablemente no deberías. Y Will. Doblé la carta y la puse en mi escritorio. No respondí. Nunca lo haría. En agosto,
me encontré con el doctor Nathan Brooks nuevamente. Habíamos estado en contacto esporádicamente desde el juicio. Él había testificado como experto médico, explicando las lesiones que sufrí durante el ataque en la clínica. Pero después del veredicto, la conversación había pasado de profesional a algo más personal. Me invitó a tomar café en un lugar pequeño en Sadie. Era un sábado por la tarde, soleado y cálido, el tipo de día perfecto de Pittsburgh que hace que olvides lo brutales que son los inviernos aquí. ¿Cómo va la casa?, preguntó, revolviendo su capuchino. Llena, respondí, sonriendo. Todas las habitaciones ocupadas. Tenemos lista de espera. Eso es increíble, Donna. Realmente increíble. Hablamos durante 2 horas. Sobre su trabajo en el hospital, sobre mis planes de expandir la casa Underwood, sobre nada y todo. Era fácil hablar con Nathan, no había presión, no había expectativas. Solo conversación honesta. Mientras caminábamos de regreso a nuestros autos, él se detuvo. Donna, sé que has pasado por un infierno este año. Y sé que probablemente lo último que quieres es complicar tu vida con algo nuevo. Pero me gustaría verte de nuevo. No como doctora y paciente. No como testigo en un juicio. Solo, como nosotros. Miré sus ojos, cálidos, honestos, sin secretos oscuros acechando detrás de ellos. Me gustaría eso, dije. En octubre, el departamento de policía de Cleveland me contactó. Encontraron a otro esposo de Verónica. Esposo número 5, de quien nadie había sabido. Thomas Bradley, 63 años, muerto en 2013 en Akron, Ohio. Causa oficial de muerte, falla cardíaca. Le sobrevivió su esposa, Verónica Bradley. Pensamos que había sido su primera víctima, dijo el detective por teléfono. Pero estamos revisando casos aún más viejos ahora. Podría haber más. ¿Cuántos más? No lo sabemos. Los registros de matrimonio son públicos, pero ella usaba diferentes variaciones de su nombre. A veces Verónica, a veces Vera, a veces Rodney. Y siempre volvía a su apellido de soltera, Carmichael, entre matrimonios. Es como si supiera exactamente cómo cubrir sus huellas. Me senté pesadamente. Entonces mi padre pudo haber sido el número 6. O 7. O más. Es posible. Estamos trabajando con el FBI ahora. Están haciendo un perfil completo. Cuanto más excavamos, más víctimas encontramos. Después de colgar, me senté en mi oficina en Underwood Construction, la oficina de papá, que ahora era mía, y miré la foto de él en mi escritorio. Era de 5 años atrás, en la inauguración del centro comunitario que su empresa había construido. Estaba sonriendo, con su casco de seguridad, rodeado de niños del vecindario. ¿Cuántas familias destruyó ella, papá?, susurré a la foto. ¿Cuántos hijos perdieron a sus padres como yo? No respondió, por supuesto. Pero podía imaginar lo que diría. Entonces haz algo al respecto, Donna. No te quedes ahí sentida sintiéndote mal. Actúa. Llamé a la detective Riley. Necesito hacer algo, le dije. Necesito ayudar a las familias de las otras víctimas de Verónica. ¿Hay alguna manera de contactarlas? Riley hizo una pausa. Legalmente, no puedo darte sus datos de contacto. Pero puedo decirte que varias de ellas han formado un grupo de apoyo. Se reúnen en línea. Si quisieras buscar sobrevivientes de Verónica Carmichael, encontrarías su página de Facebook. Esa noche, encontré el grupo. Había 17 miembros, hijos, hijas, hermanos, hermanas, todos unidos por el mismo trauma. Todos habían perdido a alguien a quien Verónica había envenenado. Publiqué una presentación. Mi nombre es Donna Underwood. Verónica Carmichael se casó con mi padre, Douglas Underwood, en 2016. Ella y mi hermanastro lo asesinaron en 2024. Ambos están ahora en prisión de por vida. Si alguien quiere hablar, estoy aquí. Las respuestas llegaron en minutos. Mi padre era Robert Miles. Murió en 2015. Teníamos sospechas, pero nunca pudimos probar nada.
Gracias por finalmente obtener justicia. Anthony Garrett era mi papá. Ella lo mató en 2017. Lo vi deteriorarse y no supe cómo ayudarlo. He cargado esa culpa durante años. Peter Kolinsky fue mi esposo. Solo estuvimos casados 16 meses cuando murió. Ella me robó nuestro futuro juntos. Leí cada mensaje, llorando por estas personas que nunca había conocido pero con quienes compartía un dolor tan profundo. Organicé una reunión. En Pittsburgh, en la casa Underwood. Invité a todas las familias a venir, con gastos pagados. 10 familias vinieron. Nos sentamos en círculo en la sala principal de la casa, una mezcla extraña de edades, razas, orígenes, unidos solo por la mujer que había destrozado nuestras vidas. Mi nombre es Donna, comencé. Y mi padre fue Douglas Underwood. Verónica lo envenenó durante 6 meses. Él sabía lo que estaba pasando y usó sus últimas semanas reuniendo evidencia para protegerme y asegurarse de que ella pagara. Uno por uno, todos compartieron sus historias. Michael Miles habló sobre su padre Robert, un ingeniero retirado que conoció a Verónica en un crucero. Papá era viudo, solitario. Ella le dio atención, afecto. Pensamos que finalmente había encontrado felicidad. Luego, 18 meses después, estaba muerto. El médico dijo que era su corazón. Nunca cuestionamos nada. Lisa Garrett habló sobre su padre Anthony, un dentista que se había vuelto a casar tarde en la vida. Papá era diabético, así que cuando empezó a sentirse peor, todos asumimos que era su diabetes. Verónica era tan atenta, tan cariñosa. Manejaba todos sus medicamentos. Ahora sé que ella estaba controlando sus niveles de insulina, causando crisis que parecían naturales. Jennifer Kolinsky habló sobre su esposo Peter, un contador que había conocido a Verónica en una conferencia de negocios. Peter tuvo un pequeño derrame cerebral 2 años antes de conocerla. Cuando tuvo otro, el fatal, nadie se sorprendió. Pero ahora me pregunto, ¿cuánto de su recuperación lenta fue en realidad envenenamiento? Thomas Bradley Jr. habló sobre su padre, el que la policía acababa de descubrir. Papá murió cuando yo tenía 18 años. Pensé que lo conocía. Pensé que Verónica era solo otra mujer que había amado después de que mamá murió. Ahora me entero de que ella probablemente lo mató. Han pasado 11 años y todavía estoy procesándolo. Cuando todos terminaron de compartir, la sala estaba en silencio excepto por el sonido de sollozos suaves. Verónica nos quitó mucho, dije finalmente. Nos quitó a las personas que amábamos. Nos quitó años que deberíamos haber tenido con ellos. Nos quitó memorias que nunca haremos. Pero hay algo que no pudo quitarnos. No pudo quitarnos el amor que compartimos con nuestros padres, esposos, hermanos. No pudo quitarnos quienes somos. Y no pudo impedir que nos encontráramos unos a otros. Miré alrededor del círculo. Propongo algo. Formemos una fundación. La Fundación de Víctimas de Verónica Carmichael. Usémosla para ayudar a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos. Entrenamiento para reconocer señales de envenenamiento. Apoyo legal. Consejería. Lo que sea que necesiten. Y cuando encuentren más víctimas, porque sé que las hay, estaremos aquí para recibirlas. Michael Miles fue el primero en hablar. Estoy dentro. Yo también, dijo Lisa Garrett. Uno por uno, todos estuvieron de acuerdo. La Fundación de Víctimas de Verónica Carmichael se lanzó oficialmente 3 meses después. Diciembre de 2025. Un año después de la muerte de papá. La nieve caía suavemente sobre Pittsburgh mientras me paraba frente a su tumba en el cementerio Homewood. Había una corona nueva en su lápida, la misma corona que ponía ahí cada mes desde que murió. Douglas James Underwood 1960 a 2024 Padre amado, constructor de sueños, defensor de justicia. Hola, papá, dije, mi aliento formando nubes en el aire frío. Feliz aniversario. Supongo que no es exactamente feliz, pero, bueno, ya sabes a qué me refiero. Coloqué flores frescas, girasoles, sus favoritos, junto a la corona. Mucho ha pasado este año.
No sé por dónde empezar. Me senté en el banco junto a su tumba, el mismo banco donde había llorado durante horas después del funeral. Will cumplió 1 año en prisión la semana pasada. Me escribió otra vez. No respondí. No creo que alguna vez lo haga. Algunos puentes están demasiado quemados para reconstruirlos. Verónica también escribió. Una sola línea: lamento que tu padre muriera. Ni siquiera pudo admitir que ella lo mató. Los verdaderos psicópatas nunca pueden, supongo. Un cuervo aterrizó cerca, observándome con ojos negros curiosos. La fundación está yendo bien. Encontramos 9 víctimas más de Verónica. 9, papá. Ella mató al menos a 13 hombres en 20 años. El FBI dice que podría haber más, algunos tan antiguos que los registros ya no existen. Pero las familias se están sanando. Nos apoyamos mutuamente. Convertimos nuestro dolor en propósito. Creo que te gustaría eso. Limpié las lágrimas que se congelaban en mis mejillas. La casa Underwood está prosperando. Hemos ayudado a 32 mujeres y 47 niños a salir de situaciones abusivas. 3 de esas mujeres ahora trabajan para Underwood Construction. Una de ellas, Sara, acaba de convertirse en capataz. Dice que le recuerdo a ti, nunca rindiéndose con las personas. La empresa también va bien. Acabamos de ganar el contrato para construir el nuevo hospital infantil. Recuerdo cuánto querías ese proyecto. Tom lloró cuando ganamos la licitación. Dijo que era el último sueño que tenías para la empresa. Sonreí a través de las lágrimas. Margie dice hola, por cierto. Todavía viene a la oficina 2 veces por semana para asegurarse de que no esté arruinando sus libros. Tiene 74 ahora, pero todavía es más aguda que personas de la mitad de su edad. Dice que va a trabajar hasta que tenga 90, solo para demostrar que puede. El cuervo graznó y voló, dejándome sola nuevamente. Y hay otra cosa. Algo que creo que realmente te haría feliz. Puse mi mano sobre mi estómago, donde una pequeña vida crecía, solo 8 semanas, todavía demasiado temprano para contarle a la mayoría de las personas, pero no demasiado temprano para contarle a papá. Voy a tener un bebé, papá. Nathan y yo. Nos casamos el mes pasado, algo pequeño, solo Margie, Gary y algunos amigos cercanos. Nada elegante. Eso no somos nosotros. Estoy aterrada, honestamente. Después de perder el último bebé, después de todo lo que pasó, es difícil creer que las cosas buenas puedan quedarse. Pero Nathan es paciente. Es amable. Es todo lo que Will nunca fue. Y papá, si es un niño, quiero nombrarlo Douglas. En tu honor. Si es una niña, Rebecca, el nombre de mamá. Quiero que este bebé crezca sabiendo de dónde viene. Sabiendo sobre el abuelo que construyó un imperio con sus propias manos. Sabiendo sobre la abuela que murió demasiado joven pero que amó ferozmente mientras estuvo aquí. La nieve caía más pesada ahora, cubriendo su lápida con polvo blanco. Extraño poder llamarte, papá. Extraño tus consejos. Extraño como siempre sabías exactamente qué decir para hacerme sentir mejor. Extraño tus pancakes de los domingos y cómo siempre quemabas el tocino pero pretendías que así era como te gustaba. Extraño simplemente sentarme contigo en el porche, sin decir nada, solo existiendo juntos. Me limpié la cara, sabiendo que era momento de irme. Pero hiciste algo increíble, papá. Incluso mientras morías, incluso sabiendo que Will te estaba matando, usaste tus últimas fuerzas para protegerme. Reuniste evidencia. Planeaste todo. Te aseguraste de que yo estuviera a salvo. Eso es amor real. No el tipo de amor que Verónica fingió. No el tipo de lealtad superficial que Will pretendía. Amor real, sacrificial, incondicional. Y juro por Dios, papá, voy a vivir de una manera que honre ese amor. Voy a construir cosas que importen. Voy a ayudar a personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Voy a criar a tu nieto o nieta para que sea tan fuerte, tan amable, tan tenaz como tú. Me puse de pie, besando mis dedos y tocando su lápida.
Te amo, papá. Siempre. Esa noche, Nathan y yo nos sentamos en nuestro pequeño apartamento en Squirrel Hill, un lugar de 2 habitaciones con vista a Schenley Park. Estábamos acurrucados en el sofá, bebiendo chocolate caliente, viendo nevar por la ventana. ¿Cómo estuvo el cementerio?, preguntó suavemente. Difícil. Pero bueno. Necesitaba hablar con él. Nathan besó mi frente. Era un buen hombre. Desearía haberlo conocido. Le habrías agradado. Probablemente te habría interrogado durante 2 horas la primera vez que te conociera, haciendo todas esas preguntas embarazosas de papá. Pero te habría agradado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Margie. Acabo de ver las noticias. El FBI encontró 3 víctimas más de Verónica. Todas en los años 90. Este monstruo ha estado matando durante 30 años. Llámame mañana. 16 víctimas conocidas ahora. Probablemente más que nunca se encontrarían. Pero Verónica nunca saldría de prisión. Will tampoco. Pagarían por cada vida que tomaron, cada familia que destruyeron. ¿En qué estás pensando?, preguntó Nathan. En justicia, dije. Y en cómo a veces viene con un costo terrible. Papá murió para asegurarme de que Will y Verónica fueran atrapados. Eso no es justo. No debería haber tenido que hacer eso. No, estuvo de acuerdo Nathan. Pero lo hizo de todos modos. Porque así de mucho te amaba. Puse mi mano sobre mi estómago nuevamente, donde nuestro bebé, del tamaño de una frambuesa, crecía. Voy a asegurarme de que este niño sepa eso, dije. Voy a contarle cada historia. Voy a mostrarle las fotos. Voy a llevarlo a los sitios de construcción y decirle, tu abuelo construyó esto. Él hizo cosas que importan. Y cuando tenga la edad suficiente, voy a contarle la parte difícil también. Sobre cómo Will y Verónica asesinaron a su abuelo. Sobre cómo luchamos por justicia. Porque los niños necesitan saber que el mundo puede ser cruel, pero también que las personas buenas luchan de vuelta. Nathan me sostuvo más cerca. Va a tener una madre increíble. Va a tener padres increíbles, corregí. 3 años después. Rebecca Underwood Brooks nació el 15 de agosto de 2026, pesando 7 libras y 3 onzas, con los ojos azules de su abuelo y los pulmones de un operador de construcción. La sostuve en la sala de partos, este pequeño milagro perfecto, y lloré por cada pérdida que había llevado a este momento. El bebé que perdí. El padre que nunca la conocería. Los años de dolor que habían tallado un espacio para esta alegría. Hola, Becca, susurré. Bienvenida al mundo. Margie estaba en la sala, había insistido en estar ahí, diciendo que era prácticamente su nieta también. Ella sostuvo a Becca y lloró en su cabello suave. Doug estaría tan orgulloso, dijo. Tan increíblemente orgulloso. Hoy es diciembre de 2028. Becca tiene 2 años y medio. Tiene la obstinación de su abuelo y su amor por construir cosas, actualmente, torres de bloques que inevitablemente se caen, causando risas deliciosas. La casa Underwood ahora tiene 2 ubicaciones, una en Pittsburgh, otra en Cleveland. Hemos ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones abusivas. Underwood Construction ha crecido a 22 millones en valor. Tenemos 140 empleados. Acabamos de romper récord en el hospital infantil que papá soñó, se abre el próximo año. La Fundación de Víctimas de Verónica Carmichael identificó 19 víctimas en total. 19 familias que ahora tienen respuestas. 19 vidas que no murieron en vano. Will todavía me escribe ocasionalmente. Dejé de leer sus cartas hace 2 años. Las guardo en una caja en mi ático, sin abrir. Tal vez algún día las lea. Tal vez no. No le debo nada. Verónica nunca volvió a escribir después de esa primera línea. Escuché que tiene cáncer ahora. No es terminal, pero es doloroso. Parte de mí siente una satisfacción oscura en eso. Otra parte simplemente se siente cansada de todo. Esta mañana, Becca y yo fuimos al cementerio.
Ella está lo suficientemente grande ahora para caminar, así que la sostuve de la mano mientras nos acercábamos a la tumba de papá. Mamá, ¿quién es?, preguntó, señalando la lápida. Este es tu abuelo, cariño. El abuelo Doug. ¿Él está durmiendo? Algo así. Está en el cielo ahora. Becca consideró esto. ¿Puede vernos? Creo que sí. Entonces, hola, abuelo Doug, gritó Becca al cielo, agitando salvajemente. Reí a través de las lágrimas. Creo que le gustas, Becca. Pusimos flores nuevas, girasoles, siempre girasoles. Becca ayudó reorganizándolos en patrones que solo ella entendía. Hola, papá, dije suavemente. Te traje a alguien especial hoy. El viento sopló a través de los árboles, y por un momento, juré que pude oler su colonia. Ella tiene tus ojos. Tu terquedad. Tu corazón. Y aunque nunca te conocerá de la manera que desearía, se asegurará de que sepa exactamente quién eras. Becca encontró un insecto y se distrajo inmediatamente, siguiéndolo a través de la hierba. Will y Verónica pensaron que habían ganado, papá. Pensaron que matándote, robando tu dinero, destruyendo tu legado, pensaron que habían ganado. Pero estaban equivocados. Miré alrededor del cementerio, a las lápidas que marcaban vidas vividas, amores perdidos, historias que continuaban incluso después de que las personas se hubieran ido. Porque tu legado no era el dinero. No era la empresa. No era siquiera la casa Underwood o la fundación, por importantes que sean. Tu legado es esto. Señalé a Becca, ahora cantando una canción sin palabras mientras perseguía mariposas. Tu legado es amor que continúa. Es lecciones que se transmiten. Es fuerza que crece de generación en generación. Ellos tomaron tu vida, papá. Pero no pudieron tomar lo que construiste. No pudieron romper lo que nos enseñaste. Y mientras respire, mientras Becca respire, mientras cualquiera que te conoció o fue tocado por tu bondad respire, sigues ganando. Becca corrió de vuelta, sosteniéndome una flor de diente de león. Para el abuelo, anunció. La ayudé a ponerla junto a los girasoles. Perfecto, cariño. Al abuelo Doug le encantan las flores. Nos quedamos un momento más, luego fue hora de irnos. Tenía una reunión de la junta en 1 hora, Becca tenía cita con el pediatra, y la vida continuaba de la manera en que siempre lo hace. Pero mientras caminábamos de vuelta a nuestro carro, Becca sosteniendo mi mano, el sol rompiendo a través de las nubes invernales, me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo enfocándome en lo que perdí, mi padre, mi primer bebé, años de mi vida consumidos por dolor y trauma, que casi me perdí lo que gané. Gané fuerza que nunca supe que tenía. Gané propósito más profundo que cualquier cosa que había imaginado. Gané una familia, no por sangre, sino por elección. Margie, Nathan, las familias de las víctimas de Verónica, los empleados de Underwood Construction que se convirtieron en mi tribu. Y sobre todo, gané la comprensión de que incluso en nuestros momentos más oscuros, incluso cuando el mal parece triunfar, las personas buenas pueden levantarse y luchar de vuelta. Papá me enseñó eso. No con palabras, sino con acciones. Incluso mientras moría, eligió luchar. Eligió protegerme. Eligió asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Mamá, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Becca, tirando de mi mano. Miré hacia adelante, hacia nuestra vida, nuestro futuro, todas las posibilidades que se extendían ante nosotros. Vamos a casa, cariño, dije. Vamos a casa. Y lo hicimos. Esta fue la historia de Donna Underwood. Una mujer que perdió casi todo, su padre, su bebé, su hogar, pero que se negó a rendirse. Una mujer que convirtió su dolor más profundo en propósito. Una mujer que demostró que incluso cuando el mal parece ganar, las personas buenas pueden levantarse y luchar. Historias como esta me recuerdan por qué hago este canal. Porque detrás de cada titular, cada caso criminal, hay personas reales. Familias reales. Dolor real. Pero también esperanza real. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, rabia, tristeza, inspiración, por favor déjame saber en los comentarios.
¿Qué parte te impactó más? ¿Fue cuando Donna descubrió la verdad sobre Verónica? ¿Cuando Will confesó el asesinato? ¿O fue ese momento final con su hija en el cementerio? Leo cada comentario. Cada uno. Y sus respuestas me ayudan a entender qué historias quieren escuchar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Tengo docenas de historias más como esta, historias de justicia, de venganza, de personas comunes enfrentando monstruos. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ni una sola. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, alguien que esté pasando por su propia batalla, alguien que necesite recordar que no está solo, comparte este video. Las historias tienen poder cuando las compartimos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar la historia de Donna hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la justicia a veces tarda, pero cuando llega, llega con fuerza.